Bien. Bueno, chicos, ahora vamos a ver el segundo ejercicio, que del práctico sería el ejercicio número 10, ¿sí? De momento. En el ejercicio número 10 tenemos, dice, fluye agua a razón de 18,5 galones por minuto por una llave que está sujeta mediante una brida que tiene un grifo con una válvula compuerta parcialmente cerrada. El diámetro interior del tubo en la ubicación de la brida es 0,78 pulgadas y se mide que la presión en ese lugar es 13 psig. El peso de la llave sería de unas 10 libras fuerza y el del agua que está en su interior de 12,8 libras fuerza. Calcular la fuerza neta ejercida por la brida. El ángulo formado entre la horizontal y la boca de salida es de 30 grados. Entonces tenemos una cañería, ¿sí? Una cañería como la que ustedes tienen en la casa, ¿sí? La cual está sujeta a una brida, ¿sí? A algo externo que lo está sujetando para que esté en equilibrio. Está circulando un caudal de 18,5 galones por minuto. Me da el diámetro interior del tubo en la ubicación de la brida es 0,78, ¿sí? Que es constante desde el inicio hasta el final. Y me dice que la presión acá en la brida, en la parte de la brida, la presión vale 13 psig. Me dice que el peso de la llave, o sea que el W del dispositivo, vale 10 libras fuerza. Y el peso del agua en el interior, por supuesto en ese trayecto, el peso del fluido, vale 12,8 libras fuerza. Calcule la fuerza neta ejercida por la brida. El ángulo entre la horizontal y la boca de salida es de 30 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está pidiendo el problema? ¿Se acuerdan lo que habíamos escrito acá? Fuerzas equivalentes. ¿Cómo? Fuerzas equivalentes está pidiendo. Fuerza... Tenía un nombre parecido. Equilibrante. Equilibrante. ¿Sí? Me está pidiendo la fuerza equilibrante. Les vuelvo a poner acá. Recuerden que habíamos dicho que B era la fuerza que hacían sobre el volumen de control. ¿Sí? Que hacía la cañería sobre el volumen de control. R era la reacción, la que hacía el volumen de control sobre las paredes de la cañería. Y después teníamos la equilibrante, ¿sí? Que era la fuerza externa que se necesita para mantener todo ese sistema, ¿sí? El volumen de control más el dispositivo, todo en equilibrio. ¿Sí? Entonces, volvemos a hacer lo mismo que hicimos en el problema anterior. Marcamos el volumen de control. El volumen de control, ¿sí? Lo voy a tomar, como dijimos, siempre tomamos en los lugares en donde tenemos los datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos de entrada y de salida? Los de salida son más fáciles, ¿sí? Los de salida tenemos una descarga hacia la atmósfera, ¿sí? ¿Cuál sería o cuáles serían los datos de entrada? ¿Dónde me está indicando el problema que tengo esos datos de entrada? ¿Qué les parece? Ahí me dice. El diámetro interior del tubo en la ubicación de la brida es 0,78 pulgadas. Y se mide que la presión en ese lugar es 13 psig. O sea, donde yo tengo agarrado, ¿sí? La cañería, donde yo tengo agarrado, en ese lugar tengo ubicada la presión, el dato de la presión. ¿Se acuerdan el ejercicio anterior que teníamos la cañería empotrada y me daba la ubicación? Me decía que la presión en ese punto era 1,5 atmósferas. Y acá me está diciendo también que la presión justo en este punto donde está agarrada la brida, la que me está sujetando a mí, toda esta cañería vale 13 psig. Entonces voy a tomar acá
Este es mi volumen de control. ¿Sí? Para este ejercicio. ¿Sí? Tengo que ubicar mi sistema de referencia. Ubico el sistema de referencia X e Y. ¿Sí? Y también ubicamos nuestros puntos de referencia. Acá lo vamos a hacer más rápido porque son exactamente los mismos que el problema anterior. ¿Sí? Teníamos la velocidad 2 a la salida, el vector normal a la salida y la presión 2. Recuerden, dijimos, en realidad la presión no es un vector o no es una fuerza, sino el producto de la presión por el área es la fuerza. Tenemos, este es el punto 2, este es el punto 1, donde voy a tener la velocidad 1, el vector normal 1 y la presión 2. Y también tengo la superficie lateral. ¿Sí? Tengo la velocidad lateral y el vector normal lateral. ¿Sí? El problema me está preguntando cuánto vale la fuerza equilibrante. Es decir, me está preguntando cuánto vale esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para poder determinar la equilibrante necesito determinar R. Y para poder determinar R necesito determinar B. ¿Sí? Por lo tanto, para determinar esa fuerza necesito resolver esto, el teorema del momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho hace rato? Teníamos que vamos a resolver la sumatoria de f en x, ¿sí? Que sería la integral doble de la superficie de control, de la densidad, por la velocidad en x, por el producto escalar de B1, de B por n, por el diferencial del área. Recuerden que este término lo cancelábamos porque estábamos trabajando en estado estacionario. Necesitamos, ¿sí? Además, antes de continuar resolviendo las componentes, ver lo que sucede con la velocidad y con la presión. Vamos a utilizar en este caso, como el ángulo es el mismo, la dirección es la misma, los mismos datos, ¿sí? O las mismas respuestas que teníamos del ejercicio anterior. ¿Se acuerdan? ¿Cómo teníamos en el ejercicio anterior? ¿Cuánto valía B1 en X? Me van dictando lo que tienen, lo que escribieron. Si alguno escribió algo. B1 por B1 en el... X es B1. B1 en X, Es solamente B1. B1. B2 en X, B2 por el coseno. por el coseno de 30. B2 en Y, Menos B2 por el seno de 30. menos B2 por el seno de 30. Esto era 1. Después teníamos P2 en X, que valía, creo que era menos, no, P2 en X menos P2 por el coseno de 30. Me corrigen cualquier cosa. P2 en Y, que valía P2 por el seno de 30. ¿Así era, verdad? Sí. Sí, bien. Vamos a resolver esto. ¿Cómo nos quedaría? Tenemos. Quieren que lo hagamos, hagamos primero lo que hicimos en el ejercicio anterior, resolvíamos primero la presión por el área, para que sigamos, para que hagamos el mismo procedimiento, ¿sí? Y no se confunda. Resolvamos primero. Sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿qué? P1 por A1, sentido positivo, ¿sí? Menos P2 en X por A2. ¿Sí?
De ahí tengo, en X, ¿qué más tengo? Más BX. Entonces esto me quedaría igual a qué? P1A1 menos P2 coseno de 30 por A2 más BX. Esto es mi primera ecuación. Hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esto me va a quedar igual a qué? En 1 no tengo nada, no tengo presión. En 2 tengo menos P2 en I por el área 2. ¿Qué más tengo en el eje Y? ¿Qué me dice el problema? El peso de la El peso. llave, ¿El peso de quién? del fluido. El peso del fluido. El peso del fluido, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo, menos el peso del fluido. ¿Y el peso del dispositivo? ¿Qué pasa con eso? El peso del dispositivo sería el peso de la llave, ese 10 libras fuerza. Exactamente. 12, no, 12, perdón, 10 libras, fuerza, sí. Ese es el peso del dispositivo. De todo esto. Lo pongo acá. No, ¿Por qué? Estamos porque calculando la eso va a fuerza. ir después para equilibrar todo. Porque estoy calculando, estoy trabajando sobre quién, sobre el volumen Sobre de el control. fluido. Claro, el volumen de control. Sobre el volumen de control. Y el volumen de control no me incluye la parte externa. Entonces me olvido del peso del fluido por ahora. ¿Sí? Todo esto, Profesor, sí, ahí donde dice menos P2X por A2, después reemplaza P2 por coseno. Ese menos con el menos no se hace más. no, es que esto es ya viene con este signo que está acá. ¿Sí? En realidad vos lo que haces, mira, es sumatoria de fuerzas en X. Vos decís P1 por A1 más P2 por A2 más todas las fuerzas en el eje X. Yo directamente le puse el signo que ya llevaba acá. Ah, bien, bien. Es todo sumatoria de fuerzas, recuerda. Bien, gracias. Bien. Vamos acá. Menos P2 en I, ¿sí? Por A2 menos el peso del fluido. No tengo nada más. ¿Sí? Esto es mi segunda ecuación. ¿Sí? Falta, Sumatoria de fuerza en el eje X. profe, ¿no faltaría el BI en la sumatoria de fuerzas en I? Ah, perdón. Muy bien. Más BI, exactamente. Muy bien. Perdón, me equivoco. Justo lo más importante. ¿Sí? Lo voy a marcar para que no nos olvidemos. Ahí está. Sumatoria de fuerza en el eje X. Aplicamos el teorema del momento. Tenemos la integral doble de la superficie de control de la densidad por B en X, por el producto escalar de B por N, por diferencial del área. ¿Esto a qué me va a quedar igual? Me va a quedar igual a qué? A la densidad por... Perdón, vamos a sumar para cada una de las superficies. ¿Sí? Vamos a hacer completo. Superficie de control 1 de la densidad por B1 en X, por B1, por N1, por DA1, más la integral, la superficie de control 2, de la densidad en 2, esto es 1, por la velocidad 2 en X, por B2, por N2, por DA2. Esto es igual a ¿qué? Resolvemos la integral doble. Densidad 1, B1 en X, vale B1, como dijimos en el problema anterior. B1 medio por B1 por N1, me va a quedar B1 medio coseno de 180 a 1.
más ρ2, B2 en X, tengo B2 coseno de 30 por B2, esto es medio, B2 medio, coseno de 0, A2. Perdón si está muy junto acá, pero ya no tengo tanto espacio. Finalmente esto me queda, coseno de 180 me queda menos ρ1, B1 medio al cuadrado por A1, más ρ2, B2 medio al cuadrado por coseno de 30 por A2. Esta sería mi ecuación 3. Y por último, lo voy a poner acá arriba. Hacemos la sumatoria de fuerza en el eje Y. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría esa sumatoria de fuerza? La integral doble de la superficie de control, de la densidad por la velocidad en I, por el producto escalar de B por N, por dA. ¿Sí? Yo directamente les voy a poner acá el resultado en el eje Y. Para que vayamos avanzando, porque quiero llegar a que ustedes vean cómo se calcula la equilibrante. ¿Sí? En el eje Y me quedaría sumatoria de fuerza en el eje Y, el resultado de hacer la integral, ¿sí? Me queda menos ρ2, B2 medio al cuadrado por el seno de 30 por A2. ¿Sí? Ahora, esta es la cuarta ecuación. ¿Cómo hacemos para resolver estas ecuaciones? Esto lo voy a borrar. Hacemos lo mismo que hicimos en el problema anterior. Igual 1 con 3, o sea, la sumatoria de fuerza en el eje X y la sumatoria de fuerza en el eje Y. 1 con 1 y 3, calculo Bx. Y con 2 y 4, calculo BI. ¿Cuánto me da Bx? Bx me da menos 32,41 Newton, porque es fuerza. Y BI me da 39,106 Newton. Bien. Ya tenemos calculado los B. Ahora, ¿qué necesitamos calcular? Habíamos dicho que para calcular E, ya lo borré, lo voy a poner acá, el paso es B, R y E. Necesito calcular E. Para calcular E necesito N, para calcular R necesito B. Ya tengo B. Calculemos R. ¿Cuál sería el valor de R en X? ¿Cuánto vale R entonces? Más 32,41. 32,41. La reacción, ¿sí? 32,41. ¿Cuánto vale BRI? La reacción. Menos 39,106. Menos 39,106. ¿Sí? Ya tengo los E. Ahora necesito calcular E. ¿Cómo calculo esa equilibrante? Para calcular la equilibrante, por supuesto, necesito calcular las componentes. ¿Sí? Y además de calcular las componentes, lo que vamos a hacer es calcular cuál es la dirección. ¿Sí? Para calcular la dirección,
necesito conocer el ángulo, ¿sí? Pero primero vamos a calcular cuáles son las componentes. ¿Qué vamos a hacer o cómo se les ocurre o cómo se calcula la equilibrante externa de todo este dispositivo que yo tengo acá? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? ¿Qué hacen en física? Un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre. Voy a ver en ese diagrama de cuerpo libre cuáles son las fuerzas que están actuando, ¿sí? Entonces, lo hagamos en el eje X. ¿Cuál sería el diagrama de cuerpo libre en el eje X? ¿Qué tendría que hacer? La E equilibrante, la componente de X seguro, ¿sí? ¿Qué más tengo en el eje X? Tendría la reacción del volumen de control, o sea, tendría R. Tendría R, exactamente. ¿Sí? Tendría R. Entonces le sumo cuánto vale R en X. ¿Sí? ¿Y la fuerza que tengo que aplicar? La fuerza de la equilibrante. Ah, bien. Tengo que aplicar más R en X. Y para que esté en equilibrio, ¿qué tiene que suceder con esa fuerza en el eje? La sumatoria tiene que ser igual a 0. La sumatoria tiene que ser igual a 0, exactamente. Profesor, pero ¿no iría también ahí el peso de la cañería ahora o no? Ah, no, esa sería en I. Sí, ya íbamos a llegar ahí. ¿Sí? Bien. Ahora, me faltaría incluir a BX. No, porque puse la reacción. El volumen de control. No, ¿por qué? Porque ya está incluido en el R. ¿Sí? Le aclaro eso porque generalmente siempre en las consultas nos hacen esa pregunta, ¿por qué no incluye el B? Y no está, no, ¿por qué? Porque el B ya está incluido en el R, ¿sí? Ya está contenido, entonces no hace falta que lo incluya, ¿sí? Está dentro del análisis que yo hago desde afuera, pero ya está incluido en la componente RX, ¿sí? Lo analizamos ahora el eje Y. ¿Qué pasa en el eje Y? ¿Qué voy a tener? Por supuesto, la equilibrante, la componente Y de la equilibrante, más que Ahora sí el peso de la cañería. eso de la cañería, que acá nosotros sabemos hacia dónde va el peso. ¿Hacia dónde va el peso? Acá sí le podemos poner un signo, ¿sí? Menos el peso del dispositivo, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros analizamos B, analizamos R, no sabemos hacia dónde se van. Solamente lo sabemos recién en el resultado final, ¿sí? Más la componente de I, ¿sí? Todo eso igual a 0. Entonces, ¿qué hago de acá? ¿Qué hacemos acá? Despejamos la componente correspondiente a cada uno, que me quedaría menos Rx. Y la componente en I me quedaría el peso del dispositivo menos RI. Y de esa manera se calcula la equilibrante. Profesor, Sí. una consulta. En la sumatoria de fuerzas en I, la presión 2I por el área 2, ¿no tendría signo positivo? A ver, ¿dónde está? ¿Acá? Sí, ¿Acá? No, acá. en la ecuación 2. La presión en I. ¿Dónde está? Acá. Menos. Ah, sí, acá tiene positivo, sí. Perdón. Estoy sumando fuerza, sí. Sí. Chicos, acá el signo es positivo, ¿sí? Lo acabo de ver. Bien, gracias, Iván. Pablo, déjame que introduzca una pequeña cuestión más allá del P2I cuando has dicho el tema, chicos, cuando hace acá esta ecuación que está poniendo Pablo, hay que poner en X en Y, las dos ecuaciones finales,
Eso surge de un balance de fuerzas. Esas dos ecuaciones, usted lo tiene que interpretar lo que se denomina diagrama de cuerpo libre, que posiblemente lo hayan hecho en estabilidad o en estática, no sé, en alguna materia, o que ¿ya la han cursado, Pablo? En física, digo, en física hacen esto. Y en física también, pero también lo ven en estática o estabilidad, no sé si lo tendrán ya. De No, química no tenemos esa materia. Listo, ok, estoy hablando. Está bien, perfecto, pero lo ven en dinámica, en la parte de fuerzas en física, ¿sí? A ver, volviendo a lo que tiene ahí Pablo en el pizarrón, ¿sí? Se me tildó. Habla, Pablo, por favor, así apareces vos. Hola. Ahí está, listo, gracias. Es que se me había borrado el pizarrón. Lo que tiene Pablo ahí, que les ha dicho, ponen con su signo, yo hago toda la sumatoria de fuerzas que intervienen en la dirección X y le igualo a 0, porque yo sé que eso no debe tener una resultante en la dirección 0, sino el cuerpo no va a estar en equilibrio. Cuando él pone ahí el más RXS, yo después de la ecuación de arriba voy a saber si es positivo o negativo. ¿Se entiende lo que digo? Todos ahí entran con más. Lo mismo en la ecuación de Y. Excepto, por supuesto, que pone el peso, porque ya sabemos que el peso es negativo, entonces lo está poniendo así. Podría poner más peso y después interpretar que el peso, al tener signo negativo, va a ir hacia abajo. ¿Se entiende? Entonces, en definitiva, cuando Pablo dice acá, R estaba conteniendo a B, en realidad se refiere que B, tal cual lo definimos nosotros, eran todas las fuerzas que actuaban sobre el fluido. Y R es la fuerza que hace el fluido sobre las paredes del recipiente, que son las que yo voy a tener que contener con mi equilibrante. Por eso, cuando dice, ¿por qué no entra B acá? No, ni siquiera entra porque no tiene nada que ver B. Cuando yo analizo mi diagrama de cuerpo libre, son todas las fuerzas que están actuando sobre ese equipo, y sobre ese equipo tiene que estar actuando la fuerza que hace el fluido, por lo tanto es R, y la fuerza que voy a tener que hacer yo para sujetar ese fluido con una brida, con la mano, empotrado en la pared, con lo que fuere, que es EX. Y obviamente la sumatoria de todas esas fuerzas debe ser igual a 0 para que mi sistema esté en equilibrio. Entonces, de esa manera, es como despejado Pablo ahí, le queda EX igual a menos RX, y después lo va a reemplazar con su respectivo signo que lo tiene ahí arriba. Lo mismo hace con EI, y despeja W, el peso del fluido, menos RI, y ahí tendrá que poner el RI con su respectivo signo, que con el menos se va a hacer más. O sea, y le va a quedar... Exacto. Menos el positivo, entonces 32,41 newton. El EI es igual al peso del dispositivo, que son las 10 libras fuerza pasada a newton. 10 libras menos RI. ¿Cuánto vale RI? Menos 39,106. Entonces esto es menos 39,106. Eso les quiere decir el ingeniero. Entonces, fíjense que en definitiva, la equilibrante E es la fuerza que debe hacerse para que ese sistema esté en equilibrio. Es una fuerza en la dirección EX, según lo que yo veo acá, negativo. Es decir, yo debo hacer fuerza para sujetar ese dispositivo y no se mueva en la dirección de X negativo, hacia allá, como está mostrando Pablo, hacia la izquierda. Y está clarísimo que debe ser así, porque la fuerza que está haciendo el fluido es en la otra dirección, que es el RX, que es el con que está empujando el dispositivo hacia la derecha. Mientras que el EI, que es la fuerza con la cual yo debo sujetar todo ese sistema por donde está pasando el fluido, ese codo, esa canilla, no sé qué es una canilla, va a ser positivo, porque fíjense que le sale EI, le sale 100, ¿cómo es? ¿Es 10 newtons? Ya le pongo aquí el resultado. EX vale menos 32,41 newton. Y EI vale 83,586. Positivo.
Sí, 83,6. Bueno, entonces, esto que ven ahí que les ha puesto Pablo, ¿qué quiere decir? Que la fuerza que yo debo hacer para mantener ese sistema en equilibrio es hacia arriba, es decir, yo lo debiera estar empujando hacia arriba porque si no se me va a caer el sistema. Ahí ya está metido el peso del líquido, la fuerza que hace el líquido sobre las paredes y el peso del dispositivo. Es decir, si hay una brida o la pared donde está empotrado esto, deben tener las fuerzas, en ese caso EI, hacia arriba, debe soportar a todo ese sistema por donde está pasando el agua. No sé si aclaró algo esto, chicos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok. O sea, a los resultados, chicos, pues, tienen que buscarle lógica, ¿sí? Si por ahí, como dice el ingeniero, ¿qué pasa si ustedes tienen una cañería que va recto para acá? ¿Sí? ¿Qué van a tener? Van a tener una fuerza en el eje X para sujetarla, una componente X. ¿Qué va a pasar con estos valores? ¿Qué pasa si esta cañería es derecha, para allá? Así. Yo tengo una brida que está sujetando. ¿Hacia dónde está sujetando la brida? ¿En qué sentido? Y positivo. En el I, en el I. Estoy haciendo esto. Estoy sujetándola. No estoy haciendo ninguna fuerza para allá. ¿Sí? En este caso tengo una cañería que hace esto. ¿Sí? Entonces voy a tener una componente X y una componente Y de la equilibrante o de una fuerza externa. ¿Sí? En cambio, si tengo una cañería que va derecho y la sostengo así, ¿sí? En el eje X no tengo ninguna equilibrante, tengo en el eje Y nada más. ¿Sí? O sea, los problemas no solamente hagan un cálculo numérico, sino que encuentren un sentido en cuanto a los signos también que obtengan. ¿Bien? ¿Se entiende, En chicos? ese caso, Pablo, en ese caso que es horizontal, habría que ver si hubiera alguna diferencia de presión entre el ingreso y la salida. Podría ser que haya una pequeña diferencia de fuerzas ahí. Claro. Pero en ese tramo tan cortito seguramente no lo va a ver. Claro, claro, claro. Bien. Bueno, ya estamos terminando el problema, chicos. Vamos borrando esto y nos resta calcular la dirección. O sea, estas son las componentes. ¿Sí? ¿Profe? ¿Cómo calculo? Sí. ¿El peso del dispositivo sería el peso de la llave más el peso del fluido? No. ¿O El solamente peso de del la llave? fluido, ¿dónde lo cuenta? El volumen de control. En el volumen de control, cuando calculaste B, ¿sí? Y cuando calculaste L, ya estaba Claro. el fluido, el peso. Bien. El peso Bien, gracias. del fluido está acá. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculamos la equilibrante? Si estas son las componentes, ¿cómo se calcula el módulo de un vector? ¿Cómo calculaban el módulo? La raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. La La raíz suma de las cuadrada componentes al cuadrado. cuadrada. X más EI al cuadrado, raíz cuadrada, y calculo el módulo. ¿Sí? Ahora, para que quede completamente definido, necesitamos calcular la dirección. ¿Sí? ¿Cómo calculamos esa dirección? Lo calculamos respecto al semieje positivo. ¿Sí? Yo tengo mi eje X y mi eje Y en sentido positivo para la derecha y positivo para arriba. Yo necesito calcular o saber cuál es el ángulo medido desde el semieje positivo, o sea, medido desde acá. ¿Sí? Yo puedo tener un ángulo acá, puedo tener un ángulo acá, puedo tener medido desde acá, ¿sí? Pero siempre medido desde el semieje positivo. Por lo tanto, necesitamos ubicar en dónde se encuentran estas componentes EX y EY en mi sistema cartesiano. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la componente EX y la componente EY. ¿Dónde se encuentra EX? EX es negativo. Por lo tanto, se encuentra para acá.
más o menos lo ubicamos, menos EX, ¿sí? Menos 32. Y EI es positivo, por lo tanto va a estar ubicado aquí. Esto es la componente EI. Más o menos, si ustedes lo pueden hacer a escala si quieren en su carpeta, fíjense en la diferencia entre EX y EI. EX es 30 y EI es 83, ¿sí? Por eso más o menos es 2,5 veces más grande EI que X, ¿sí? ¿Para qué? Para poder marcar el ángulo, poder marcar el vector E. Este es el vector E. Ahora, ¿cuál es la dirección o cuál es el ángulo? Es el ángulo medido desde el semieje positivo. Entonces yo voy a medir desde dónde. Desde aquí voy a medir cuánto vale ese ángulo hasta acá. Y ese va a ser mi ángulo alfa, ¿sí? Que va a ir acompañado con el resultado del módulo, ¿sí? Entonces la respuesta, ¿cuál es al problema? La respuesta es el módulo, la dirección, la fuerza equilibrante que tiene que realizar la brida sobre todo este dispositivo, toda esta cañería, vale. Esta fuerza equilibrante, que ustedes van a hacer el cálculo, ¿sí? Y en la dirección medida desde el semieje positivo igual a tanto. ¿Sí? ¿Cómo calculan ese ángulo? Yo lo que hago siempre es calcular este ángulo de acá. Entonces yo digo, la tangente, le voy a llamar beta, la tangente de beta va a ser igual al módulo de EI sobre EX. ¿Sí? Saco el ángulo beta como el arco tangente de todo ese resultado, ¿sí? Que a mí me da 68 beta, 68,806 grados. Pero como necesitamos nosotros calcular el ángulo medido desde el semieje positivo, ¿cómo vamos a determinar ese ángulo alfa? ¿Cómo lo determinamos? ¿Quién me dice? 180 menos 68. Exactamente, 180. El ángulo alfa vale 180 menos el ángulo beta, que son los 68,806 grados. ¿Sí? 180, que es esto, todo este giro, menos este pedacito que es beta, me va a dar este ángulo. ¿Sí? Por supuesto que no siempre va a ser 180. ¿De quién va a depender? ¿De quién va a depender ese ángulo? De las componentes de F. De las componentes de X y Y. ¿Sí? Si, por ejemplo, tenemos esta E está en este lado, ¿cuál va a ser el valor de alfa? Yo voy a calcular este ángulo haciendo esto y me va a quedar ¿cuánto? 360 menos ese pedacito me va a dar el ángulo alfa. ¿Sí? Profe, cuando calculo la tangente, ¿no sería X sobre EI? Cateto opuesto. Por eso cateto opuesto al ángulo beta sobre el cateto adyacente, que sería X. EI sobre X. Es sobre el ángulo beta, Pau. Cateto opuesto, EI sobre X. Es el ángulo este. ¿Se entendió, Paula? Sí, sí. Seguro, ¿no? No respondan sí por... Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda de este ejercicio? ¿Sí? Este ejercicio es como el más completo, ¿sí? Tiene todo para calcular. ¿Sí? Tienen peso del dispositivo, peso del fluido, tienen que calcular componentes en X, componentes en Y. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. ¿En qué tipo de ejercicios o cuándo tengo en cuenta el peso del fluido? Y seguramente dependiendo del fluido y del trayecto. ¿Sí?
seguramente, a ver, en la vida real, digamos, o en la realidad, como dice el ingeniero, seguramente vos lo vas a tener en cuenta cuando tengas un tramo considerable que tengas que analizar, ¿sí? En el caso de los problemas que nosotros te damos, ¿sí? El problema siempre aclara, te dice considerar el peso del fluido o el peso del dispositivo despreciable, porque hay situaciones en las que el dispositivo no vas a tener una cañería de acero, capaz que tengas una cañería de, no sé, una cañería chiquita de plástico, por ejemplo, en una botella. Vos sabés que comparado el peso del fluido que circula por acá con el peso del plástico es despreciable, entonces lo despreciás, ¿sí? O si nosotros te damos a vos todas las dimensiones, ¿sí? Te decimos una cañería cuyo peso es despreciable, tiene un diámetro de, no sé, 5 centímetros y una longitud de 3 metros, no sé, por darte un número, ¿sí? Entonces ya te está dando a vos cuál es la dimensión o cuál es el volumen. Vos podés calcular un volumen ahí, ¿sí? Como podés calcular un volumen y el problema no te dice que es despreciable el peso del fluido, ¿sí? Entonces podés calcular el volumen del fluido. Si podés calcular el volumen del fluido, vas a poder calcular un peso, ¿sí? Con la fórmula de la densidad. Densidad, masa sobre volumen, podés calcular la masa. Con la masa podés calcular el peso, ¿sí? El problema siempre te va a aclarar. Desprecias el peso del fluido y del dispositivo, o desprecias el del fluido, o desprecias el del dispositivo, ¿sí? Siempre se aclara eso, en la parte de los problemas que nosotros te damos. Ahora, si vos querés hacer un cálculo externo, afuera de alguna situación problemática que te da, tenés que tener en cuenta eso. ¿Cuál es el dispositivo por el que está circulando el fluido? ¿Sí? Si es un dispositivo pesado, si es una cañería de acero o de algún otro metal, o si es una cañería de algún plástico. Y, por supuesto, el trayecto, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe, muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? La verdad, profe, que muy clara la clase, de 10. Bueno, gracias. Bueno, voy a cortar la grabación, así ya les queda.